Hola, buenas tardes a todos. Soy Pilar Vila y os vengo a hablar del peritaje informático. Bueno, lo primero quiero daros las gracias por asistir a las charlas de este evento y también a todos los que habéis donado o vais a donar dinero a Cruz Roja, daros, las gracias por lo que estáis haciendo. Os he puesto el correo, recordad que si hacéis donación, mandad el justificante de la transferencia a info@coronacom.com para que vayamos incrementando el contador de las donaciones. Bueno, yo me dedico al análisis forense digital, soy perito, ya llevo algo de tiempo en esto, soy cofundadora de dos empresas, una es Forensic and Security, que es con la que damos servicio de análisis forense digital, auditoría, consultoría, etcétera, y hace poco montamos otra empresa, DF Tools, porque queríamos empezar a comercializar hardware y software forense, soluciones que hacemos nosotros para mejorar un poco nuestro propio trabajo, porque no encontrábamos cosas en el mercado que nos fueran útiles y por eso empezamos en esta segunda empresa. He escrito el libro de técnicas de análisis forense para peritos informáticos judiciales y también colaboro en la organización de la Vicon. Bueno, esto pueden ser muchas cosas, desde la curva del coronavirus a la que nunca conseguimos llegar o los malos análisis de riesgos que estamos haciendo, porque realmente nosotros trabajamos mucho con PyME y la gestión que se hace del riesgo y de la incertidumbre no es nada buena, porque creo que hay una percepción de falsa seguridad bastante grande. Bueno, estos son, con la facilidad que hay de comprar herramientas o partes de herramientas para hacer ciberataques, creo que las empresas no son del todo conscientes de los riesgos que hay actualmente, tanto las empresas como los particulares. Y bueno, aunque podemos ver, no sé si esto realmente es parte de la realidad. Esto no es lo que está pasando realmente. De lo que está pasando nos enteraremos en un tiempo o nunca nos llegaremos a entender, ¿no? Eso ya se verá. Entonces, con la situación actual que tenemos, es un poco complicado descubrir quién está detrás de un ciberataque. Y cuando pensamos en problemas de ciberseguridad, siempre pensamos los problemas de fuera hacia adentro de nuestra empresa o a nuestros dispositivos personales, ¿no? No solemos tener en cuenta otro factor muy importante que es el que yo veo mucho en los peritajes, que son los insiders. Como la empresa no tiene esa percepción real del riesgo, normalmente es inversamente proporcional, ¿no? El riesgo percibido del riesgo real. No hay valoración de activos, no hay definición de procesos críticos del negocio, entonces no hay una implantación de medidas técnicas y organizativas que puedan tener éxito. Si por no haber no hay ni informático, ¿no? Normalmente se subcontrata algo de mantenimiento a una empresa externa, que es la de toda la vida, que, bueno, como nunca me ha pasado nada, pues seguimos así, ¿no? Hay ciertas inversiones, algo justificadas, ¿no? Poco efectivas. Incluso los propios departamentos, las asesorías jurídicas que tienen las empresas, pues conocen muchísimo el laboral, el mercantil, el fiscal, pero no hay expertos en derecho tecnológico. Y al final los departamentos de TI tampoco manejan la materia legal. Y entonces incumplimientos o sanciones de protección de datos o de otras normativas pueden llegar a ser hasta habituales, porque no hay formación ni hay concienciación. Ejemplos de estos, el Bring Your Own Device. Yo creo que lo que veis a la derecha es un extracto de un PDF que tiene INCIBE compartido. Si lo buscáis ya os aparece directamente para descargar, que habla de los controles que debe tomar la medida y habla de los niveles de complejidad de esos controles. Pueden ser básicos o pueden ser avanzados. Y en este caso también podemos ver a quién afecta. Cuando se ve en la columna alcance pro, ahí significa que aplica a la dirección o al personal de gestión. Si vemos TEC, pues ya aplica al personal técnico. O si viésemos PER, porque esto solo es un pequeño extracto de todo el PDF, pues aplicaría a todo el personal. No soy del todo partidaria del Bring Your Own Device, pero si se tiene que aplicar,
creo que no es tan fácil como, vale, pues te dejo que uses tu dispositivo para trabajar. Siempre hay que hacer una inversión, siempre hay que meter unos controles, intentar meter un MDM o algún tipo de limitaciones en las aplicaciones que se pueda descargar el trabajador, etcétera. Entonces, vale, tal vez no sea una inversión tan alta como comprarle un dispositivo móvil al trabajador o a todos los trabajadores, pero sí que tiene que seguir teniendo inversión porque hay que tomar ciertas medidas. No es tan fácil como dejo a mis trabajadores usar su dispositivo para el trabajo. ¿Qué pasa cuando el trabajador se va de la empresa? ¿Cómo borro esos datos que están en su dispositivo? Todo esto hay que tener un plan eh, para que por lo menos no ocurra luego, que no haya problemas, ¿no? Como veremos en los peritajes que os voy a contar. Una parte es el Bring Your Own Device y hay que controlarlo, y la política de uso razonable que debería tener toda empresa. Esa política de uso razonable lo que intenta es que se controle un poco el uso de los medios telemáticos y las redes sociales por parte de los trabajadores. Al final son políticas pues, sobre el uso del correo electrónico, internet, las redes sociales, pues los grupos de WhatsApp que tienen los propios trabajadores, a veces en sus móviles personales, no en sus móviles de empresa. Entonces, todo eso debería estar regulado de alguna manera, y esa regulación debería estar firmada como aceptada por los trabajadores. Incluso hay empresas que sí que tienen este uso de medios regulado, que sancionan a sus trabajadores cuando hacen cosas incorrectas con los dispositivos de la empresa. Entonces, ahí estaría bien que tener esta documentación con información pormenorizada para los trabajadores de lo que pueden y no pueden hacer, lo que se considera privado y no privado desde los dispositivos de la empresa, y que todo eso esté firmado y que se reconozca por parte de todos como algo necesario, porque al final va a ser algo necesario. Si no, hay periciales que me han dado muchos problemas y no he podido llegar a los datos precisamente porque no había ningún documento firmado entre la empresa y el trabajador que a mí me permitiera un respaldo legal para acceder a determinada información. Por ejemplo, en casos de competencia desleal, que a nivel de empresa son el 80% de las periciales que llevamos, y prácticamente en casi todos, no en todos, pero en casi todos los casos esa competencia desleal o fuga de información viene por alguien de dentro, pues algunas veces me he encontrado que teniendo que acceder al equipo del trabajador estaba un backup de el móvil de trabajo y un backup del móvil personal. Se sabía que era el móvil personal porque uno era un backup de un iPhone, otro era un backup de un Android, uno era el dispositivo de empresa y otro era un dispositivo de la persona. Yo no podría acceder al backup de los datos personales salvo que hubiese una orden judicial que me diese permiso. Pero claro, a veces no hay tiempo para llegar a eso, entonces ya son datos a los que yo no puedo acceder. Entonces, por eso es tan importante el uso de medios firmado por parte de los trabajadores con cláusulas concretas en las empresas. Bueno, esto es un poco al hilo de lo que estábamos comentando. También muchas veces, ya no solo cuando entra en juego el WhatsApp de trabajadores de una empresa y son sus móviles personales y hay que peritar esos mensajes, entonces, bueno, o hay algún trabajador que cede su móvil y permite que se haga ese estudio o sería imposible, o trabajadores que utilizan cuentas empresariales para difamar a su propia empresa, ¿no? Que también existen casos, pues también, si eso estuviera regulado de alguna manera, podría ser más fácil, porque a veces son 5 empleados los que tienen el usuario y contraseña para acceder al Twitter de la empresa. Entonces, a veces es complicado. Bueno, ¿qué pasa cuando todo falla? ¿Qué es fácil que falle? Porque todavía estamos en la situación del admin en muchos casos. Cuando hablamos de pymes, la pyme que suele tener problemas con los presupuestos y más para dedicarle parte de ese presupuesto a la ciberseguridad, pues podemos encontrarnos que las medidas que tienen ya solo para hacer la administración de sus sistemas pues son un poco escasas, ¿no? Viendo esto, es normal que en muchos casos, bueno, nos encontremos lo habitual. En los casos de ransomware, nosotros tenemos muchos clientes que quieren periciales porque tenían la copia de seguridad mal hecha, no pudieron recuperar absolutamente nada, etcétera. En las estafas al CEO, pues no solo hay
casos de phishing, sino que a una de las partes les han accedido al servidor de correo porque no tenían las medidas adecuadas en esos casos. O a veces vemos también pues, ataques muy dirigidos a grandes organizaciones y ahí se ven ciertas carencias que no tendrían por qué pasar porque sí hay presupuesto para abordarlas. Entonces, bueno, la casuística es bastante grande. La competencia desleal y la fuga de información es uno de los, bueno, yo creo que la estrella en las periciales para empresa. Y yo pongo mucho énfasis en los insiders porque normalmente la gente que ya trabaja en esa empresa es la que tiene más fácil acceso a la información. Bien, hubo un caso de plagio de software en la que un antiguo empleado pues, se llevó prácticamente todo el desarrollo que se había hecho. Esta aplicación era un sistema complejo con varios módulos. Había un backend y una app de cliente entre esos módulos. Entonces, en la pericial me centré en el estudio de la app porque era complicado, claro, en la parte contraria no aportó información y era lo único a lo que podía acceder en el punto en el que yo empecé la pericial. Lo que había en la Play Store era un loader que verificaba la suscripción y los parámetros a instalar de la app personalizada, ¿no? Correspondiente, porque las apps, dependiendo del cliente, tenían ciertas variaciones. Bien. Entonces desempaqueté tanto el loader como la app y había que empezar un estudio de código. Aquí el código estaba ofuscado a mayores y además al desempaquetar, estas son algunas de las herramientas que utilicé, pero cuando desempaquetamos no obtenemos un código fuente tal cual. Este sería un ejemplo. Entonces, aunque el código de la derecha está ofuscado, cuando hacemos comparaciones, lo que es las estructuras, los tipos de datos, las funciones y el flujo lógico, se podía ver que era el mismo. Entonces, aunque nos encontremos código ofuscado, podemos hacer comparaciones y detectar ese plagio. ¿Qué pasa aquí a mayores? Que realmente le estamos haciendo reversing a una aplicación. Entonces, ¿consideramos legal de compilar una aplicación? A ver, en este caso habría distintos criterios. El artículo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual da unos parámetros en los cuales ahí establece los límites a la hora de hacer ingeniería inversa, pero también tenemos la parte de la medida correcta para poder llegar a la verdad, ¿no? Y siempre manteniendo el secreto empresarial. Por la Ley de Secretos Empresariales, ahí en uno de los subapartados habla de que mientras sea con la finalidad de descubrir en defensa del interés general alguna falta, irregularidad o actividad ilegal, en este caso estaría comprendido. Es decir, siempre es un poco tener la medida correcta. Bueno, la medida justa, ¿no? Para poder demostrar algo. En este caso no había ningún interés de venta de secretos, sino que se trataba de intentar dilucidar si un hecho se había producido o no. Bien. Otros problemas al acceder a determinados datos pueden ser algunas marcas de móviles chinos. Bueno, hay algunos modelos dentro de esas marcas que son un poco especiales. Por eso, a mí la política de Bring Your Own Device o no tener nada firmado me parece un poco peligroso, sobre todo por las aplicaciones que se pueden instalar o lo que se puede hacer. Una de las cosas que se recomienda en la política del Bring Your Own Device es que el móvil no esté ruteado, no tenga un jailbreak, ¿no? Bueno, en este caso recibimos un móvil de una marca china. Aquí nos decían que el móvil hacía cosas raras, ¿no? El objeto de esta pericial realmente era estudiar un chat concreto de WhatsApp. Bien, bueno, al principio la historia no era muy clara, al final acepté el caso y cuando nos entregan el móvil, el teléfono estaba ruteado. Al intentar hacer un backup del dispositivo con los métodos habituales, pues varios métodos fallaron. Al final tuve que usar una versión específica de ADB
y con eso sí pude hacer el backup para poder continuar el análisis. Bueno, viene un poco la complejidad del móvil y todas las aplicaciones que tenía, porque la mayoría de las aplicaciones instaladas en este dispositivo provenían de Aptoide y lo estaban llenando de malware. Entonces aquí ya por curiosidad y con el permiso del cliente, pues quise hacer un análisis más profundo. Aquí, bueno, probamos a hacer un esnifado de red para ver lo que estaba pasando. Bueno, creamos una zona wifi con una Raspberry Pi y dejamos el móvil 24 horas conectados a wifi. Pues una aplicación que venía en el propio teléfono enviaba ciertos datos de WhatsApp a algunos sitios dudosos. Bueno, digo sitios dudosos, eran unos servidores que estaban en China. Bueno, me coincidió con esta marca y modelo concreto porque, bueno, era un caso un poco especial, pero probablemente con más modelos y otras marcas pasen cosas similares. Bueno, otra cosa importante en los móviles es el posicionamiento. Si tenemos un MDM, la empresa incluso puede tener una opción de posicionar a los dispositivos móviles de los trabajadores. Esto se hace mucho sobre todo con transportistas o personal de ventas, ¿no? Pero todo esto tiene que estar firmado. El trabajador tiene que saber que que la empresa puede tener acceso a su posición. Bien, muchas veces en algunas periciales tenemos datos que da la operadora sobre las antenas a las que se conectó ese móvil. Es información que se da a posteriori. Bien, cuando tú pides esa información, lo que te dan es las antenas a las que se ha estado conectando en el pasado ese dispositivo. En este caso tenemos bueno, es un caso real. La antena es la que aparece a la derecha abajo con un pin verde y están ubicando a la persona a más de 5 kilómetros, que sería en el centro urbano, donde además hay otro pin verde que indica que hay otra antena. Estas antenas las hemos localizado como urbanas, no rurales. Si hay 5,3 kilómetros desde la antena a la que dice la operadora que se conectó el móvil y están ubicando a la persona a más de 5,3 kilómetros cuando la antena no es rural, es urbana, realmente es bastante complicado. Las antenas urbanas, bueno, las no rurales, como mucho, pueden cubrir una distancia de 1 kilómetro. Además, depende de la tecnología, si es 4G, GSM, nada más. Es que aquí depende a menor frecuencia, mayor distancia, con la misma potencia. Y luego tenemos que tener también en cuenta el factor de la orientación de la antena, que normalmente no se está teniendo en cuenta cuando se están dando posiciones. Entonces, ahí hay que tener cuidado con esos márgenes de error. Luego también hay más factores que influyen en el geoposicionamiento. La carga que tenga la antena de dispositivos conectados, lo que nos podamos encontrar como edificios, montañas, etcétera, que puedan alterar de alguna manera la señal y que por eso un dispositivo prefiera conectarse o tenga que conectarse a una antena a otra o no tenga que, es la operadora la que con sus algoritmos dice a qué antena me conecto, ¿no? Entonces, bueno, hay que estudiar muy en profundidad la información que dan las operadoras para poder ubicar realmente, porque no es tan sencillo como a veces se ven en determinados informes, ¿no? El posicionamiento. Hay que hacer un estudio más profundo de las características del tipo de antena, etcétera. Bueno, a veces también he visto hasta que el email estaba mal en el informe de la operadora. Un email que no puede existir porque no cumple la normativa de la nomenclatura y era lo que había dado a la operadora. Entonces, bueno, hay que hacer estudios más profundos cuando tenemos que hablar de posicionamiento. Bueno, el tema yo creo que nos preocupa a todos los peritos, el valor probatorio de una IP, sobre todo porque todos sabemos que estos datos se pueden falsificar, se pueden sustituir, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las propias operadoras, ¿no? En sus respuestas, cuando por orden judicial se le pide a una operadora quién está detrás de una IP a una fecha y a una hora, la propia operadora nos dice, si bien sería imposible detectar si en algún caso ha existido una conexión fraudulenta de un tercero empleando un equipo con una MAC pirateada. Bien, entonces ya la propia operadora ya está poniendo en duda, oye, cuidado con lo que puede estar pasando aquí.
La tecnología NAT. La propia operadora dice, bien, tenemos tecnología NAT y esto significa que cada IP pública podría llegar a ser compartida por hasta 64 clientes simultáneamente. A quien le está pidiendo con una orden judicial la información y no le está dando el puerto, le está dando solo una IP, la operadora ya le está avisando, mira que aquí podemos tener hasta 64 personas. ¿Qué pasa? Ahí es donde entra todo el rango de información que se puede aportar para intentar encontrar algo más concreto, ¿no? Esta es la respuesta de una operadora donde se le dan distintas fechas, distintas horas, distintas IPs sin puerto, pero la operadora responde, bien, en todas esas fechas y en todas estas horas para esa IP, únicamente un número de teléfono tuvo asignada todas estas IPs. Bien, entonces aquí ya estamos concretando un poco, es decir, un caso no se construye solo con una IP. Tenemos que construir los casos con más información, porque al final solo una IP puede no llevarnos a nada. Esto es un caso de hace tiempo, una persona en la que su dirección IP había aparecido en los logs del servidor de un banco. Bien, aquí se produjo un robo de 3.000 euros a través de la banca electrónica, utilizando un usuario y una contraseña de una persona que tenía cuenta a la que accedía de forma online a ese banco. Esto yo creo que también se debe un poco a la época en la que sucedió. Bien, a esta persona le pedían varios años de cárcel por esos 3.000 euros. Yo aquí no tenía nada para estudiar, no tenía datos físicos, solo había una IP en una fotocopia. Vale, no era esta IP, esta es una IP local, pero era así, me dieron una IP en una fotocopia y con eso decían que había sido esa persona que era el titular de esa IP en la fecha y la hora en la que se accedió con el usuario y la contraseña de la banca online de la persona que puso la denuncia. Bueno, buscando un poco información de los datos, porque cuando a mí me llamaron para este caso ya habían pasado unos años, buscando toda la información relacionada en la época, pues el router que tenía mi cliente, el sistema operativo, si podía tener antivirus o no. Bueno, la persona tenía una vida estable, el piso pagado, un buen sueldo, no tenía sentido que hubiese hecho esto. Además, se había transferido el dinero a través de una mula a una cuenta de Europa del Este. Bien, en este caso, al explicar un poco toda la problemática de las mafias, lo que eran las mulas, todo este tipo de cosas, la fiscal en este caso, bueno, además mi cliente tenía el usuario y la contraseña del router, que era por defecto, estaba publicada en Internet desde hacía varios años. Bueno, la fiscal luego al final dijo, bueno, pedimos solo 6 meses en vez de 5 años. Era un tribunal provincial y el presidente del tribunal, que escuchó atentamente todo, al final me comentó, pues mi hijo es informático y me ha comentado todas las mismas cosas que has contado tú en este caso. Y bueno, al final se solucionó todo bien, quedó libre, pero lo que llevó una IP, al final sus consecuencias fueron varios años de lucha para poder demostrar una inocencia. Bueno, el tema de la factura urgente es súper habitual. Cada vez más, desde hace 7 meses, estamos viendo estafas al CEO continuamente. Al principio la estafa al CEO era más burda, ¿no? Un simple phishing, sustituimos el nombre de uno de los proveedores de la empresa a la que tenemos que estafar, le escribimos que queremos cambiar la cuenta bancaria a la que nos manda habitualmente los pagos, pero ya llevamos unos casos en los que están accediendo a los servidores de correo directamente y están escribiendo los correos desde los propios servidores. Es decir, bueno, algo así como un man in the middle de correos, ¿no? Realmente están accediendo a todas sus comunicaciones, saben exactamente qué facturas están pendientes, cómo quedan para pagarlas, etcétera. Yo lo que recomiendo aquí es una llamada telefónica. Cuando nos cambien la cuenta bancaria, llamemos, porque incluso he visto en algunos clientes que le escribían un correo, pero ¿estás seguro que quieres que te mande el dinero a esta otra cuenta? Pero si está en las Maldivas. Y el estafador, sí, no hay problema, es que ahora hemos abierto ahí una oficina. Pues
aunque parezca increíble, como todas las comunicaciones se están haciendo por correo y no hay llamada telefónica de por medio, pues sigue habiendo estos problemas. Bueno, el phishing ya lo conocemos todos y al final normalmente las estafas al CEO no son por importes pequeños, son por importes bastante grandes, por para empresas, se estafa a empresas que trabajan con transferencias internacionales, que tienen proveedores en el extranjero y están acostumbradas a pagar a cuentas en el extranjero y por importes muy grandes. Bien. Por eso está bien también dar formación a los empleados. Aparte de tener un uso de medios correcto, si tuviéramos el uso de medios y explicáramos todo eso a los empleados, estas cosas se podrían evitar más. Hay plataformas ya que nos dan formación, que simulan ataques y están orientadas a la formación de nuestros empleados. Bueno, llevamos a veces también estafas producidas por los propios empleados, porque claro, los fabricantes de software nos dicen, no es un bug, es una feature. Y vale, pues nos lo comemos como si fuera una feature. Casos típicos de empresas que venden producto, tienen stock y ese stock se puede cambiar de forma manual. Entonces, los empleados pueden hacer ventas, no registrarlas y cambiar el stock de forma manual. ¿Qué pasa? Que esto se descubre cuando ya hay un descuadre grande en el balance de la empresa. Problema que hay aquí, que por ahorrar espacio no se han activado los logs de esa aplicación o que la gente que atiende al público, pues todos usan el mismo usuario y contraseña porque les es más cómodo. Entonces es mucho más complicado asignarle a uno de los empleados esos cambios de stock, porque no se sabe cuándo se han hecho tampoco si no tenemos los logs. Bien, son las complicaciones de determinados software y es bastante habitual, o sea, no es extraño, software comercial que se utiliza bastante, que permite estas modificaciones, porque a lo mejor para algunas cosas son necesarias, pero que traen otros problemas. Y que si no le metemos la configuración necesaria, pues no vamos a poder demostrar nada. El caso del uso de la contraseña, pues fue en lo que dijo un juez para no admitir a trámite una de estas denuncias. Como todos usaban el mismo usuario y contraseña, no se podía asignar a nadie el delito, aunque en este caso había testigos, se sabía en qué fechas y en qué horas exactas había pasado, etcétera, pero no se admitió por eso, porque todos compartían el usuario y la contraseña. Con respecto a las fugas de información, es muy útil estudiar los metadatos de los documentos porque aquí los reyes son los correos electrónicos, el estudio de los correos electrónicos enviados y recibidos. El análisis de metadatos a mayores de los adjuntos de esos correos nos pueden dar mucha información también o simplemente respaldar información que hay en esos correos. ¿Qué me gustaría a mayores? Pues tener logs. Creo que es una asignatura pendiente en algunas empresas que no tienen sysadmin o si lo tienen por el tema de ahorrar espacio o no es necesario, no vamos a activar determinados logs, aunque ni siquiera sea complejo a nivel técnico, porque ¿para qué? ¿No? Entonces, precisamente por esto, pues a veces nos quedamos sin poder demostrar quién borró qué ficheros en una carpeta compartida de un servidor, ¿no? Que también tenía que ver con la competencia desleal, porque luego está cuando el trabajador se va cabreado y nos borra cosas, formatea los sistemas, nos entrega la tablet o el móvil devuelto al estado de fábrica, etcétera, ¿no? Y ahí a recuperar datos porque no había una copia de respaldo, porque todo el listado de todos los contactos del comercial estaban en ese móvil, etcétera. Bueno, cosas que para nosotros son básicas, pero que a nivel empresarial habría que concienciar más de esto, que al final no son, muchas veces no es tanto cuestión de dinero, sino es cuestión de algunas cosas con configuraciones sencillas podrían estar solucionadas. Bueno, con respecto a los juegos, en Minecraft es donde suele haber más menores implicados, acoso por Fortnite, esto suele ser bastante habitual. En Fortnite, por ejemplo, porque como compartimos la pantalla, aparecen los pop-ups y he pedido algo al Telepizza y aparece mi dirección, ¿no? Entonces, claves básicas, pues no dar más información de mí mismo que la estrictamente necesaria, por ejemplo. Luego están los problemas de acoso cuando ya se utilizan cuentas de Skype o WhatsApp porque se contacta directamente con los jugadores, etcétera, para, bueno,
porque a veces se dice, oye, te subo de nivel, pero si te subo de nivel, tú te desnudas delante de la cámara, ¿no? Por ejemplo, bueno, este tipo de cosas se pueden producir y ahí también hay que estudiar quién está detrás de un nickname, quién está detrás de un correo, si no hay un teléfono, depende. Por eso lo ideal en estos casos siempre es juntar la máxima cantidad de información posible para intentar luego construir la identidad que está detrás de todos esos datos. Con respecto a la navegación, pues este caso suelo hablar mucho de él porque era una persona que la despidieron por no rendir en el trabajo. ¿Qué pasa? Que recurrió el despido, dijo que no era procedente, entonces cuando me llamaron su ordenador estaba formateado. Lo que pasa que comentó el informático que tenían un Squid Proxy. Bien, me dijeron cuál era su IP y al sacar la información del Squid Proxy, para que os hagáis una idea de lo que navegaba, en los datos recogidos solo de 11 días de su equipo, con un servidor nuestro que tiene 12 núcleos, 32 GB de RAM, tardaba 45 minutos en abrir el Excel donde teníamos todas las URLs de navegación. Bueno, aquí hubo que usar MATLAB para hacer los gráficos porque bueno, la cantidad de datos era tan grande que para hacer el informe y que para que se entendieran algunas cosas bien, aparte de poner toda la información en tablas de la navegación, hubo que hacer gráficos y por eso MATLAB. Y bueno, ahí teníamos la navegación, horas, días, páginas, números de acceso por minuto y aparecía también su cuenta personal al registrarse en algunas páginas y eso respaldó toda la información que habíamos obtenido. Bueno, al margen de la ley, los correos electrónicos son importantes. Alguna vez he visto algún informe de una policía de un país fuera de la Unión Europea que a mano medía los márgenes de una fotocopia entregada de un correo de Gmail y según esos márgenes consideraba que ese correo entregado en papel era falso, ¿no? Porque Gmail, pues el margen variaba en unos milímetros más, etcétera. Hay que tener cuidado con el tema de cómo valoramos pues, este tipo de cosas, ¿no? O el gradiente del gris en la fotocopia que hemos entregado del correo electrónico, por las tonalidades de grises, y no estoy exagerando, estoy hablando de casos reales, que puede ser que vengan de otros países que a lo mejor no tienen todavía una cultura de análisis forense implantada, pero bueno, que nos podemos encontrar con casos de ese tipo y que no me extrañaría, yo ya no me extraño de nada con estas cosas. Otro tema, cuando estudiamos los correos electrónicos de un ex trabajador, aquí hay que valorar la proporcionalidad. Es la palabra que os quería decir antes y no me salía. Proporcionalidad a la hora de estudiar algo de un trabajador significa que la empresa ya tiene motivos fundados para saber que ha pasado algo. Si no, no existiría esa proporcionalidad. No podemos estudiar los correos electrónicos porque sí, de un ex trabajador de una empresa. Aquí hay que seguir además hay que seguir un estándar de actuación, avisar de que se van a estudiar esos correos por burofax y que realmente exista un motivo tangible y demostrable para tener que estudiar esos correos. Bueno, esto ya es lo último que os quiero comentar. Del Slack Space de los discos se puede sacar muchísima información. Problema, buscarla. Y otro problema que veo yo a veces es pues que me dan un ordenador que lo utilizaba un trabajador que se fue, la empresa lo ha formateado y se lo ha dado a un nuevo trabajador, ¿vale? Y me lo dan para que lo analice. Y si sacamos datos de ese Slack Space, ¿a quién pertenece? ¿Yo cómo puedo decir de quién es eso, de ese Slack Space? Y luego algunas tecnologías, o incluso los RAIDs, la IRST en algunos portátiles da problemas para poder estudiar la imagen. Entonces, bueno, al final te tienes que buscar un poco la vida para montar esa imagen y poder reconstruir ese sistema o el RAID que estés estudiando, etc. Son unas de las problemáticas que tenemos a la hora de estudiar los discos. Bueno, y creo que me he quedado casi sin tiempo, entonces simplemente quería ir a las grabaciones de voz. Cuando estudiamos grabaciones de voz, bueno, se hace un estudio de las señales, al final ahí lo que tenemos es una señal y hay que hacer una transcripción, etcétera.
Y lo que se hace en España normalmente a la hora de identificar las voces, en general, suele ser que el juez escucha la grabación y es el que decide si esa voz pertenece o no a una persona. Hoy en día ya hay software para identificación de personas asociadas a una voz, ¿no? Hay un software, la empresa se llama Acustec, la licencia es cara, pero ya tiene esas funcionalidades. Es algo, claro, muchísimo más objetivo que el tener que escuchar una grabación y el decir, oye, ¿esto pertenece a una persona o a otra? ¿No? Al final, la persona que escucha es mucho más subjetiva. El software va a ser totalmente objetivo y va a valorar muchos más parámetros. Bueno, y creo que lo tengo que dejar aquí porque me parece que ya me paso de tiempo. Bueno, simplemente comentaros, este era un peritaje sobre si un software cumplía una funcionalidad o no. El lenguaje de programación BrainFuck existe realmente, creo recordar que es de los 80 o de principios de los 90. Ese es un ejemplo de BrainFuck, es un lenguaje infernal. Bien, esto no era BrainFuck, pero estábamos cerca, también era algo de los 80, bastante mal desarrollado. El software y la base de datos, bueno, estaba todo tan liado y era bastante complicado el sistema que utilizaba que al final algo que parecía súper fácil decir si un software hacía o no hacía algo realmente, pues nos complicó la vida bastante, pero mucho. O sea, esta pericial en tiempo se convirtió en algo larguísimo. Ya no hablo ni del doble ni del triple de las horas estimadas inicialmente, hablo de muchísimo tiempo más. Solo lo último, a veces los peritos no tenemos evidencia digital y lo único que hacemos es que comprobamos toda la documentación, otros informes que hayan hecho otros peritos, otras valoraciones de técnicos de una empresa, etcétera, para poder dar una opinión al respecto de lo que está pasando en un juicio. Simplemente eso, porque ya ha pasado tanto tiempo que no tenemos nada digital que poder estudiar. Entonces solo nos podemos basar en lo que el juzgado nos hace entrega. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, escucharme y bueno, si hay dudas. A ver, hay distintas páginas. Hay una página americana que se llama CELID, creo. Hay una página del Ministerio del Interior que no recuerdo ahora la URL. Yo utilizo habitualmente dos o tres. La del Ministerio del Interior no tiene todas las antenas. Yo el caso del que os hablé es la compañía telefónica la que dio el listado de las antenas a las que se conectó el cliente. Vale, entonces ya la compañía me dio ese listado de antenas. Si vosotros queréis estudiar un dispositivo móvil y ver dónde están ubicadas esas antenas, Cellebrite, por ejemplo, ya tiene su propia base de datos enriquecida un poco con la información de los análisis forenses, de esa información que se comparte cuando se hace una extracción de datos de un móvil y tiene también su propia base de datos de antenas. CellID o OpenCellID creo que se llama, también podemos encontrar antenas. ¿Qué pasa? No hay un sitio exactamente oficial que me diga yo aquí tengo todas las antenas. Al final es un poco una combinación de cosas. Pero el caso que os enseñaba es la propia compañía la que dio las antenas a las que se conectó su cliente. Y estaba, por eso enseñé la línea y ahí, bueno, al darla ya a la compañía ya está dando la ubicación, da la posición de la antena. Vale, la compañía lo que da es dónde está colocado este punto. Bien, y te dice, el cliente estaba conectado aquí. Vale, ¿qué pasa? Que en este informe que me han dado a mí están diciendo que aunque estaba conectado a esta antena, físicamente el cliente estaba en este punto. Con esta distancia no es posible si esta antena es urbana. Es un poco lo que comentaba. Entonces, en este caso, la posición de las antenas donde se conectó el cliente la da la propia operadora porque se le solicitó judicialmente. Esa información solo la dan si es por orden judicial. La guardan normalmente un año, hay algún ISP incluso llega a guardarla 2 años, depende. Depende del ISP.
Sí, hay distintas sentencias, ¿eh? Incluso hay una sentencia que dice que una IP no identifica a una persona, identifica un dispositivo. Y a mí, por ejemplo, en los juicios me preguntan mucho cuando hablamos de móviles y de si una persona manda un mensaje y como en particulares trabajamos mucho la parte de WhatsApp, el abogado de la parte contraria siempre me pregunta, pero vamos a ver, usted me puede decir que fue el dispositivo, pero no me puede decir que fue la persona. Eso es lo que suele ir la parte contraria, ¿no? Y yo, hombre, pero ahí lo que al final la persona que escribió en ese dispositivo tenía que saber el usuario y la contraseña. Pero es que a veces me han llegado a poner en duda que el dueño del móvil escribió ese mensaje. Si la persona conocía el usuario y la contraseña, pues ahí están todas las posibilidades o muchas posibilidades de que esa persona escribiera ese mensaje o hiciera algo desde ese dispositivo. Si el dispositivo ya... El problema viene en los juicios cuando a lo mejor tenemos un equipo en una empresa que se hace mucho, yo que sé, una ferretería, por ejemplo, tienen dos terminales desde los que se venden y esos terminales no tienen usuario y contraseña y a lo mejor esos terminales también los usan para mandar correos electrónicos y para jugar, por poner un ejemplo. ¿Quién mandó un correo si ese equipo, independientemente de qué cuenta fuera, si ese equipo no tenía protección de usuario y contraseña? También me lo han llegado a poner en duda aunque fuera enviado desde la cuenta personal de uno de los trabajadores. La parte contraria puede decir, ah, no, mire, es que suplantaron su identidad y entraron en su cuenta porque se dejó la sesión abierta y como no había usuario y contraseña en el equipo, no me lo puede rebatir. Y yo, bueno, a ver, ahí ya entran en juego más cosas. Por eso los casos se construyen. Muchas veces se tienen que aportar las grabaciones de las cámaras de seguridad. En este tipo de casos, ¿no? En empresa, varios trabajadores, no hay usuario y contraseña, pero hay cámaras de seguridad. Intentar ver a qué hora y en qué fecha estaba quién, en qué equipo. Siempre hay que intentar respaldar todo lo máximo posible. Bueno, gracias a vosotros por estar ahí y por escucharme. Hasta luego.